Indefectiblemente Nacional presenta Rastros de mi pueblo. 60 minutos con la historia, la música y nuestras historias de siempre. Rastros de mi pueblo por Canal 2 Gol Cable. Hola queridos amigos, aquí estamos nuevamente compartiendo Rastros de mi pueblo. Y hoy le voy a dar la bienvenida a otro vecino gilense, que seguramente muchos de ustedes conocen, pero hoy vamos a tratar de indagar un poco más en su interior. Carlos Pepín Liendo, muchas gracias por venir. No, por favor, agradecido soy yo por formar parte de esta familia ya histórica en Giles. Hace rato que andamos charlando y sacando datos, ¿no? Pero es lindo. Y bueno, a veces me gusta también que el invitado también obviamente se sienta a gusto, porque esto no es algo como una nota periodística, por ejemplo, si habláramos de política, de fútbol, que es muy específico de eso. Tampoco de investigación del pasado, por favor. No, bueno, ahí andamos ahí, pero bueno. No muy profundo. Estamos hablando de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde naciste? Nací en Giles. Nací en Giles y me voy a morir en Giles, si Dios quiere. 1956. Compartimos la clase. Sí. Un día iba caminando por Buenos Aires, había un kiosco que vendía copias de diarios viejos, de distintos años, de distintos... Y yo dije, voy a ver qué pasó en 1956, el día que yo nací. Y busqué, no había ninguna noticia nacional, eran todas internacionales, pero no había nada. O sea que nací en un año poco importante para la historia de la Argentina. No te creas, porque dentro de un tiempo se van a dar cuenta que en 1956 una clase se exceptó del servicio militar obligatorio. Sí, eso es cierto. Ahí hemos 56 y 57. Sí, nos hemos salvado del servicio militar. Fue cuando no es poca cosa, ¿no? No, sí. Bueno, para eso sí van a recordar, por lo menos yo lo recuerdo con cariño. Yo también. Clase 56 y 57. Bueno, quizá hubiéramos sido compañeros y hubiéramos profundizado una amistad más grande si hubiéramos sido soldados de esa clase. Y vaya uno a saber qué es lo que la vida nos hubiese deparado, ¿no? Y bueno, nacido acá en Giles, y contanos algo sobre tu infancia, en qué barrio creciste. Mi infancia siempre digo que se caracterizó por una característica muy esencial del hombre, y que a veces no la sabemos utilizar. Fue una infancia plenamente libre, aunque usted no lo crea. Yo nací en la casa de mi abuelo, Secundino García. Secundino era abuelo tuyo. Sí, y era almacenero y tenía un almacén en la calle, en la intersección de las calles Moreno y Chacabuco. Y bueno, al lado del almacén había un lugar muy grande, muy lindo, que era donde estaba el galpón de Rubén Gallero, o está, creo, todavía construido ese galpón. Ahí al lado. Ese galpón formaba parte del terreno del almacén, donde había una caballeriza, había un caballo. Y con mi abuelo Secundino creo que yo me voy a emocionar. Fui el nieto preferido. Y él me llevaba con el breque. Bueno, les estoy hablando tendría 6, 7 años de eso. A principios de la década del 60. Sí, a principios de la década del 60. Bueno, con mi abuelo tuve una relación muy extraordinaria, de comprensión, donde no había diferencias de edades, de generaciones, ni nada por el estilo. Y después, bueno, cuando ya empecé a ir a la escuela, mi pasión fue el fútbol. Nunca fui buen jugador de fútbol, quise ser arquero y fue un desastre.
no tajaba ni el viento, como diría Hugo Gatti. Pero conocí a mis primeros verdaderos amigos, que fueron los hermanos Lennart, hinchas de Racing, yo de River y ellos fanáticos de Racing, José, Miguel y Gustavo Lennart. Gustavo estuvo acá. Hicimos un club, es una cosa de loco, te digo que esto es difícil que lo recuerden los protagonistas, pero hicimos un club de fútbol ahí en la casa de los Lennart, y y por supuesto armamos un club, un equipo de fútbol. Y los fines de semana jugábamos, no había campeonatos en esa época, de chicos, como es ahora. Pero siempre nos encontrábamos para jugar algún partido en la Villa Manchi, o el equipo del Rengo Vera. Siempre había grupos de chicos de acuerdo a los barrios y jugábamos. Y bueno, y ahí... Se podría decir que eran los interbarriales. Interbarriales, sí. Admirador de Bachi Arias, por ejemplo, era un jugador de 12 años que parecía que tenía 20 el tipo. Nos mataba todo él solo, jugaba para Villa Manchi. El fútbol, te reitero, fue un elemento esencial en mis sentimientos. ¿El club de ustedes cómo se llamaba? 9 de julio. 9 de julio, bueno, le contamos a la gente, ¿no?, que existió el Club 9 de julio, sí, formado por chicos. Sí. Después apareció otro 9 de julio, liderado por Branchini. Luis Branchini, otro representante era un apasionado del fútbol. Del fútbol, claro. Y siempre andando buscando valores para sus equipos y enseñándonos, porque yo he jugado en equipos de Luis. Bueno, lo cierto es también que... River Platense. Sí, otro River Platense, sí. Lo cierto es que me acuerdo por qué fue la Libertad y por qué lo tengo tan claro el tema de la Libertad y en qué época fue. Fue en la época en que salió campeón del mundo Racing Club, 66. Okay. O sea que yo tenía 10 años y yo ya iba a la escuela, almorzaba y salía para el otro barrio, para el barrio de Cachito, vamos a decir así, para el barrio donde está el Papi Fútbol actualmente. Y había una cancha también muy tradicional que se llama la cancha del cura, enfrente de la pileta de los amigos. Y ahí pasábamos tardes jugando y en plena libertad. Y yo sabía que a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde iba a escuchar la voz de mi mamá que decía, Carlito, adentro. Y a las 7 tenía que estar ahí. Pero de las 2 de la tarde, de la 1 de la tarde a las 7, fuimos almas totalmente libres que no nos pasó nada, gracias a Dios, nunca hicimos nada peligroso. Simplemente era la aventura de jugar al fútbol, de hacer penales, de armar tiros libres, etc. Y bueno, en ese contexto pasó mi infancia. Y en otro contexto... Hermosa infancia. Bueno, si te cuento mi historia, parate. De eso se trata. Y yo sigo. No te hagas problema, yo te aviso cuando vamos a hacer cortecito. Cuando me transforme en plomo, a mí avisarme. Me gusta. No es. Acá lo único que nos marca un parate es cuando llega el momento de hacer cuando la llega pausa. La noche. Pero después podemos hablar. Y a mí me gusta que hable el invitado, porque es el que tiene las cosas para contar. Bueno, llegué justo entonces, en ese momento. El otro tema fue la adolescencia. La adolescencia, si había vivido la infancia con libertad, la adolescencia se triplicó esa libertad, porque vivimos, fue la década del 70, donde, por ejemplo, participé en la Juventud Peronista, armamos la Unión de Estudiantes Secundarios en el colegio. Fuimos muy activistas, hicimos lo que nosotros quisimos. Se subvirtieron, esa época que yo viví, se subvirtieron los valores. Quienes manejábamos la escuela eran los pobres, los alumnos, y los pobres docentes nos miraban con miedo, porque era una época dura, donde, no en Giles, pero en gran parte del país, hubo una subversión muy aguerrida, muy violenta,
Y bueno, y llegaron acá representantes a hablar conmigo, porque yo era el presidente de la UBES, y que un día me dicen, hay que tomar la escuela. Estamos hablando de la década en 1972, hay que tomar la escuela. Y nosotros éramos dirigentes de pacotilla, ahí nomás, en el colegio éramos líderes para no estudiar fundamentalmente y para hacer lo que nosotros queríamos. Nunca hicimos cosas malas, insisto, pero fuimos libres, otra libertad, una libertad donde ya se presentaba, ya estaba en cierne una guerra fratricida. Y me acuerdo que fui con otros compañeros, que no los voy a nombrar porque hace mucho que no los veo y no renovamos más esa vida que hicimos. Aparecieron estos tipos, no sé de dónde eran, de Arrecife, no sé. Bueno, tienen que tomar la escuela y nosotros vamos a dar las armas. Ah, amigo, cuando se bajaron del auto, abrieron el baúl y había escopetas, revólveres y qué sé yo. Yo agarré, me di media vuelta y nunca más me metí en política, ni nunca más hice un comentario político, ni nunca más los vi a los tipos estos. Obviamente, y después pasó lo que pasó. Hubo el golpe de Estado. Ahí, pues yo a veces digo que nuestra generación, y no me quiero meter con vos, pero fue una generación muy degenerada, porque en el colegio secundario nosotros éramos los dueños de la escuela, Una promoción anterior se había robado la campana y sabíamos todos quién era del Colegio Nacional y no la devolvieron la campana, esos chicos. Pero eran cuestiones de vagancia, eran vagos. No tenía nada que ver con la política eso. No, nada que ver. Éramos vagos. Lo único que queríamos era pasarla lo más bien y la pasamos bien. Eso ya está un poquito encuadrado, por ejemplo, en la época que a mí me tocó ir, hice un par de años el colegio industrial y nada más, pero los chicos cuando no querían que hubiera clase, en ese tiempo eran las lamparitas, las desenroscaban, le ponían una moneda adentro, prendían la luz, saltaban los tapones y la escuela sin luz. Eran cosas que hacían los más grandes, ¿no? Sí. Nosotros recién estábamos arrancando, pero sí, eso es otra cosa totalmente distinta a lo que vos estabas contando, porque inclusive la Unión de Estudiantes Secundarios no está mal que los chicos participen de la política, que se interesen, pero cuando entran otras cuestiones, claro, y a lo mejor manejadas por otros intereses. En la historia de Giles fue único. No es porque yo lo haya vivido, sino que fue único. No hubo actos de violencia, hubo algunas cuestiones que no sé si estaban relacionadas con la política o con otras pasiones. Pero lo que yo te estoy contando fue un intento de tomar el Colegio Nacional y tomarlo seriamente, en esa época tomaban las radios, intervenían. ¿Y el argumento cuál era para la toma de la escuela? Porque siempre había un argumento. Era que el pueblo estaba sojuzgado a la violencia de la derecha, y ellos eran los reyes de la izquierda, no admitían ningún tipo de comentario contrario o distinto al que ellos aportaban. Y bueno, y llegó un momento que yo todos nos dijimos, no, vamos por otro lado. Qué sé yo, después vino Cámpora, servimos cuando fue presidente, Cámpora hizo una cosa buena dentro de lo que poco que hizo, que recorrió, al primer lugar que vino cuando fue designado presidente fue a Giles. Llovía esa noche, impresionante. Pero llovía y llueve, pero el pueblo no se mueve, decía la gente. Lo tengo acá, esa alocución. Llevo en mis oídos la más maravillosa música. Sí, eso lo dijo otro líder. Sí. Bueno, viví plenamente esa época, la viví plenamente. Y Cámpora, una de las cosas que también tenía era que iba a comer los domingos un asado a Cucuyo
a Villa Espil, a Solís, a Ruiz. Y nosotros, año 74, estábamos juntando plata para viajar al viaje de fin de curso. ¿Y qué hacíamos? Aprovechábamos los almuerzos y la cena de donde iba Campo, que se llenaba de gente, y trabajábamos de mozo. Y además y obviamente cobrábamos lo que nos daban. A los mozos anunciaban por micrófono que nosotros estábamos recaudando dinero y le pedían al público presente que nos ayudara. Y bueno, con eso y con la ayuda de Cámpora fuimos a Mendoza. Y esto es una anécdota también. Oh, Dios, no, me da vergüenza. Hagamos una cosa. Sí. Vamos a hacer un corte para la música, sí, porque ya anda como el penado 14 haciendo señas. No. Nuestro director, Marcelo. No, pobre Castaño. director, lo maté. Y ahí me va a contar la anécdota. Sí. Ya volvemos después de la música. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasados? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasados? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. No necesito silencio, ya no tengo en quién pensar. No necesito silencio, ya no tengo en quién pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo nada. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo nada. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Y a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasados?
ya los voy a engrasar.